listado del tema, ¿verdad? Entonces, acá se considera que estos conceptos, definir el sistema nervioso, saber distinguir lo que es la glía, la neurona, los tipos de sinapsis, son cosas, digamos, precisas, ¿no? Y como ustedes verán, casi siempre en estos objetivos de aprendizaje son los temas que se considera para el examen, ¿no? Entonces, son cosas que ustedes sí o sí los tienen que tener fijados como concepto, ¿no? Las diferencias entre fibra nerviosa, fascículo, nervio, endoneuro, perineuro, epineuro, todo eso deben saberlo manejar, ¿no? ¿Qué papel tienen las proteínas tau? ¿Por qué tiene relación con el Alzheimer? ¿Qué papel o qué funciones tiene la barrera hematoencefálica? ¿Dónde se produce? ¿Cómo es todo esto, ¿no? Entonces, estos serían, digamos, los objetivos de nuestro aprendizaje en estas clases, ¿no? Ahora tenemos que recordar así muy rápidamente las funciones del sistema nervioso. En general, tenemos una función básica que es la regular la homeostasis a través de la recepción sensorial, integración sensorial, acción motora de los músculos y la secreción glandular, funciones cerebrales superiores, actividad mental, conciencia, pensamiento, memoria, emociones, entre otros, ¿no? Y como ustedes también se habrán dado cuenta, en verdad lo que hace que nosotros podamos conversar, podamos interrelacionarnos con nuestros semejantes, en nuestro ambiente familiar, de trabajo, con nuestros amigos, lo hacemos en base, digamos, a esta función que nos permite el sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, ustedes ya habrán visto en anatomía, toda esta parte es de repente una de las partes más pesadas que se tienen en cuanto a anatomía, ¿no? Por la cantidad de áreas que uno tiene que aprender. Y es cierto, ¿no? Cuando tenemos un cerebro en la mano, pues, o sea, no se distingue a veces todas las estructuras que nosotros quisiéramos poderlas diferenciar. Es bien difícil, ¿no? Todo tiene un solo color, un color característico, ¿no? Un blanquecino medio parduzco, y al final lo que se distingue pues es la sustancia gris, la sustancia blanca, el cuerpo calloso, los tubérculos cuadrigémenos, el cerebelo, eh, los ventrículos a grandes rasgos, ¿no? Cosas que macroscópicamente se pueden ver, podemos diferenciar, pero en cuanto se refiere, digamos, a otro tipo al tipo de fibras que están yendo por toda esa parte del cerebro, necesitamos otro tipo de estudios, ¿no? No solamente coloraciones en los tejidos, que se utiliza bastante en lo que es tejido nervioso, sino también, digamos, otros estudios que se hacen, ¿no? Para, digamos, ver las conexiones entre las neuronas. En realidad, nuestro cerebro y todo nuestro sistema nervioso es una relación de miles y miles de cables y conexiones. Así más o menos tenemos que entenderlo, ¿no? Sinapsis que se dan entre una y otra neurona, no solamente, digamos, entre ellas, sino también con la glía, con la parte muscular, con la parte glandular, con la parte endocrina. Y en verdad, todo está correlacionado. No es, digamos, que el cerebro funciona solo. Muchos de nuestros órganos tienen que ver, ¿no? No solamente por la parte consciente, sino también por la parte vegetativa, ¿no? Todo lo que se refiere a nuestras vísceras tienen que ver con esta parte también del sistema nervioso vegetativo, ¿no? Entonces, todo eso de repente hace que sea complejo y por eso que lo han dividido en dos clases, ¿no? Entonces, empezamos. Acá estamos viendo, vean cómo es las conexiones entre las neuronas. De repente esta es una imagen ya en 3D que ya nos permite, digamos, ver eso que nosotros pensábamos que de repente solamente era una sinapsis. Eso es una cosa muy simple a lo que los conocimientos que ahora tenemos, ¿no? Todo es transmisión del impulso nervioso, llevar información, tener la respuesta, qué es lo que se tiene que hacer. Y como todo eso se realiza en milésimas de segundo, pues ya se pueden imaginar todo cómo funciona todos estos cables, todas estas neuronas, axones, sinapsis, la glía que tenemos en el cerebro, ¿no? Aparte, también tenemos que tener en cuenta que el sistema nervioso, a diferencia de otros sistemas en nuestro organismo, tiene otra composición, ¿no? Buena parte de su composición está formada por lípidos.
Entonces, eso hace que la patología también no sea similar, por ejemplo, lo que es en el tejido muscular o lo que puede pasar, digamos, en el tejido graso o lo que pasa en el pulmón, en el riñón, en el hígado, ¿no? Va a ir cambiando por esta estructura que tiene, ¿no? Entonces, solamente para recordar, el sistema nervioso deriva del ectodermo, básicamente todo lo que es el sistema nervioso central del tubo neural. Acá estamos viendo, ¿no? El neuroepitelio, las células mesenquimatosas, eso creo que ya lo hemos hablado en la parte de embriología, cómo es que, digamos, se generan estas, se forma a partir, digamos, del tubo neural todas estas estructuras, quedando la cresta neural y el ectodermo para formar otras estructuras que también van a formar parte de lo que es el sistema nervioso, ¿no? Acá tenemos parte de las células que se tienen en el sistema nervioso central, neuroblastos bipolares, todas estas son células primitivas que van a generar y van a, digamos, diferenciarse en células maduras definitivas, ¿no? Que pensamos siempre que estas células no se regeneraban y que una vez que se han destruido ya no hay lugar a, digamos, a una reparación, ¿no? Generalmente en el sistema nervioso, cuando hay alguna lesión, el parénquima cerebral, las neuronas mueren y lo que queda en esa área del cerebro que se ha necrosado queda una cavidad llena de líquido, ¿no? Entonces, no hay una reparación con fibrosis como se da en otros tejidos. Acá en el cerebro mueren las neuronas, muere la glía y lo que queda, digamos, es una cavidad con líquido, ¿no? Entonces, a veces después de procesos infecciosos, abscesos, encefalitis, queda eso, ¿no? Y tiene que ver, digamos, con esa composición que se tiene. Entonces, la célula fundamental en el tejido nervioso, como sabemos, es la neurona, ¿no? Esta neurona, como sabemos, tiene una forma estrellada, tiene un cuerpo o soma que le decimos, ¿no? O también se le llama pericarión, todo esto que está acá, ¿no? Tiene las dendritas, que son unas prolongaciones del citoplasma en forma de ramitas. Tienen el axón que sale de uno de los extremos de la neurona y vamos a tener también las telodendritas, ¿no? Ahora, el extremo del axón, como sabemos, va a hacer sinapsis con otra área, ¿no es cierto? Entonces, básicamente esta es la estructura básica que tenemos de una neurona. Ahora, como sabemos, estas neuronas son las responsables de las funciones del sistema nervioso central, ¿no? Todo lo que es, digamos, lo que nos permite pensar, hablar, sentir, la actividad muscular, todas las coordinaciones que se hace con la parte voluntaria, con la parte muscular, tiene, digamos, una conexión con el sistema nervioso, ¿no? O sea, son impulsos, órdenes que llegan al cerebro y la respuesta que se da rápidamente, ¿no? Entonces, esta estructura que nosotros la vemos de repente que parece una estrella es una estructura muy compleja. Mirándolo ya, digamos, en la parte molecular, tiene una serie de componentes que son muy complejos y que necesariamente ahora tenemos que conocer, ¿no? Porque esto nos va a llevar a entender mucha de la patología que se ha de ver en el sistema nervioso central. Seguramente alguno de ustedes querrá ser neurólogo, es una parte bonita, solamente lo que necesita es un poco más de dedicación, de leer, tener un poco más de literatura para poder, digamos, entender todo esto, ¿no? Porque yo sé lo complejo que es, por eso que de repente neuroanatomía se lleva como un curso aparte, no dentro de la anatomía. No sé cómo lo llevan ustedes, pero en mi época y bajo, digamos, la modalidad que yo hice, hacíamos anatomía, era todo el cuerpo, y neuroanatomía, que era solamente el encéfalo y la médula, era todo un curso, ¿no? En el que, pues, solamente se sobrevivía, nada más, porque es complejo y es bien amplio, ¿no? Entonces ahí recién, después de haber hecho el curso, entendíamos muchas de las cosas, ¿no? Lo que al principio nos parecía una masa blanquecina, no distinguíamos nada, y haciendo los diferentes cortes podíamos ir viendo y estudiando, ¿no? En verdad es cierto, todo es complejo. Entonces, solamente para recordar que el cuerpo es el soma, las dendritas, el axón y las uniones sinápticas.
Acá tenemos un corte histológico, estamos viendo una neurona, son células grandes, acá vemos sus prolongaciones. En lo que es, digamos, histología del sistema nervioso, se utiliza bastante las coloraciones de plata, ¿no? La coloración de hematoxilina y eosina es cierto que es una coloración estándar, pero para visualizar mejor a las neuronas, los axones y las dendritas es que se utiliza coloraciones de plata, ¿no? O también las coloraciones argénticas, que las pintan de color negro y nos permiten, digamos, delimitarlas, ver hasta dónde llegan sus prolongaciones, ¿no? Y en general también para la glía pintan estas coloraciones, ¿no? Entonces, sabemos que la neurona es una célula excitable, es decir, rápidamente responde al impulso nervioso a través, digamos, de sus sinapsis, ¿no? Vemos también que dentro de su composición, la glucosa es una de las fuentes de energía, aparte, digamos, del oxígeno, ¿no? En ocasiones también el lactato. Podemos ver también otros elementos, ¿no? Requiere oxígeno, vitaminas y los lípidos, ¿no? Ahora vemos también que las neuronas tienen un transporte anterógrado y retrógrado. Eso quiere decir, digamos, que se lleva la información y muchas en el momento que digamos, se liberan los neurotransmisores, hay moléculas que no se utilizan. Entonces, eso nuevamente regresa o regresa al soma y en el soma nuevamente eh, se sufre un proceso de apoptosis, se fragmentan las moléculas y sirve, digamos, como materia prima para volver a producir otros neurotransmisores, ¿no? Entonces, ese es más o menos el sistema anterógrado y retrógrado que se tiene en el axón. Entonces, cada neurona es única digamos, por sus proteínas de membranas y las citosólicas, ¿no? Como sabemos, ya se origina en el ectodermo. Ahora hay una recepción, interpretación y transmisión de los datos a través del impulso nervioso, ¿no? Que conocemos como el potencial de acción. Sabemos también que es el sustrato fisiológico de la conciencia, es decir, el pensamiento, la memoria y las emociones, ¿no? Todo lo que nos permite, digamos, razonar, entender como seres, digamos, superiores, ¿no? Acá tenemos otro esquemita de una neurona, de repente un esquemita un poco más amplio. Vemos pues que no es solamente esa forma estrellada que tienen, ¿no? Vemos acá las dendritas y dentro de las dendritas tenemos otras formaciones, ¿no? Que se les llama las espinas dendríticas. Estas espinas dendríticas vendrían a ser como USBs o como las memorias que tenemos en la computadora donde guardamos información. Igual pasa en nuestro cerebro, ¿no? Nuestras neuronas a través de estas espinas dendríticas van guardando y almacenando la información, que con el tiempo también sufre el proceso de envejecimiento, ¿no? Por ahí es que las acciones antiguas se recuerdan, en cambio las recientes se olvidan rápidamente, ¿no? Porque ya no tenemos tantas espinas donde guardar. Ahora sabemos, como ustedes están viendo acá, que una neurona no solamente se conecta con otras neuronas, también se conectan con las células de la glía. Entonces, eso que nosotros no lo podemos visualizar en esa masa encefálica, tiene estas conexiones. Y estudios que se han hecho de diversa forma han podido, digamos, confirmarnos esas sospechas de los historiadores médicos antiguos que estudiaron estas estructuras, ¿no? Ha habido gente pues que ha hecho experimentos no solamente en animales, sino ustedes saben también en la época de la Primera, Segunda Guerra, ha habido grupos de trabajo, ¿no? Los sitios donde había campos de concentración, donde se hacía experimentos con seres humanos, ¿no? Y eso pues en cierta manera ha podido, digamos, confirmar y darnos información de cómo funciona nuestro sistema nervioso y lo complejo que es, ¿no? Ahora, dentro, digamos, de las partes que tiene una neurona, sabemos que tiene un cuerpo, soma neuronal o pericarión, ¿no? Entonces, este soma contiene el núcleo, que es un núcleo prominente, fácil de poderlo identificar. Generalmente es un núcleo central
tiene todos sus orgánulos, tiene el retículo endoplasmático liso, rugoso, tiene aparatos de Golgi, tiene las mitocondrias, tiene todo, ¿no? Ahora, la otra parte que tenemos es las dendritas, que son prolongaciones, o digamos, cortas, ramificadas, múltiples, ¿no? Ahora también eso depende del tipo de neurona, ¿no? Cómo vamos a poderlas ver de repente por su forma, por su función, vamos a ver que hay modificaciones, ¿no? Ahora, la otra parte corresponde, digamos, al axón. Esta parte inicial del axón es lo que llamamos también el cono axónico. Y a partir, digamos, del cono axónico se forma lo que es el axón, ¿no? Entonces, como sabemos, el axón va a servir para transmitir el impulso nervioso, ¿no? Pues acá tenemos que el axón no solamente tiene tiene las fibras de mielina, sino también, digamos, va a estar cubierta por esta especie, digamos, de empaquetaduras, ¿no? Entonces, todo esto le va a dar, digamos, esa funcionabilidad y cuando veamos, digamos, cómo se ve un corte de axón, vamos a poderlo fácilmente, digamos, identificar porque va a tener como unas telas que le van envolviendo, ¿no? Entonces, eso le da estabilidad, le da, digamos, funcionabilidad al axón, ¿no? Entonces, se considera que es una prolongación única de longitud variable a través de la cual el impulso nervioso se transmite desde el cuerpo neuronal hacia otras células nerviosas. Ahora, cerca del final del axón, vamos a ver que hay unas terminaciones nerviosas que se van a contactar con las sinapsis, ¿no? O también, digamos, con órganos efectores. Acá vemos el soma neuronal con una coloración, se ve acá de un color azulito. Entonces, esta coloración lleva azul de metileno en su composición. Eso nos permite distinguir a los cuerpos de Nils, ¿no? Estamos viéndolo acá en el citoplasma. Ven acá con la coloración de hematoxina y eosina. No se las puede visualizar. A veces por más esfuerzo que hacemos, lo vemos todo como si hubiera, digamos, grumitos o si el citoplasma tuviera, digamos, pedacitos de piedritas, ¿no? Se ve así chiquitos, pero ya con estas coloraciones nos permite, digamos, confirmar que son los corpúsculos de Nils, ¿no? Entonces, ahora con las coloraciones argénticas también se ve de color negro, eso ustedes lo van a ver en vuestros libros, ¿no? Entonces, el soma es la parte más amplia de la neurona, tiene un núcleo cromático grande con un núcleo prominente, ¿no? Y un citoplasma que está alrededor del núcleo. Como les había dicho, tiene todos los orgánulos, retículo endoplasmático rugoso, mitocondrias, un aparato de Golgi, lisosomas, microtúbulos, neurofilamentos, entre otros. Las dendritas vienen a ser las prolongaciones receptoras, cuya función es recibir información de otras neuronas o del medio externo y transportar esta información al soma, al cuerpo, ¿no? Tienen un diámetro más grande que el de los axones, ¿no? Acá estamos viendo a las dendritas, unas prolongaciones, ¿no? Ahora, esas espinas que nosotros habíamos visto en las dendritas, acá lo estamos viendo con una coloración también que sí tiene algo de componente de plata, ¿no? Entonces vean cómo va pintando las estructuras y nos permite visualizarlas, ¿no? Aparecen como unas proyecciones redondeadas, parecen unos globitos que están suspendidos de esta cuerda, ¿no? Entonces acá estamos viendo estas espinas dendríticas que aparecen como unas protuberancias, como unas bolsitas, ¿no? Y que son especializadas en recibir información y almacenarlas. Las sinapsis vienen a ser uniones entre las neuronas para la transmisión del impulso, ¿no? Desde una neurona presináptica hacia otra neurona postsináptica o también hacia un órgano efector, ¿no? Sobre todo, digamos, a nivel de los haces musculares o también de las estructuras glandulares. Acá tenemos una neurona presináptica, el axón. Acá estamos viendo el botón sináptico. Vemos acá las vesículas sinápticas que tienen los neurotransmisores. Acá estamos viendo el espacio sináptico.
Acá vemos a los receptores de los neurotransmisores. Todas estas vesículas que se liberan al exterior son captadas por estos receptores, ¿no? No es que, digamos, las vesículas se liberan libremente y no. Tiene que haber receptores para poderlas, digamos, captar y llevar dentro de la otra neurona postsináptica, ¿no? El axón viene a ser, digamos, evaginaciones efectoras que se originan desde el cono axónico, ¿no? El cono axónico habíamos visto que era esta parte, digamos, más amplia del axón, ¿no? La parte inicial. Su función es transmitir información desde el soma a otra neurona o bien a una célula efectora, ¿no? El axón, la región del axón entre el vértice del vértice cónico axónico y el inicio de la vaina de mielina se denomina segmento inicial donde se genera el potencial de acción en el axón. Vamos a ver también a las placas periaxoplasmáticas ubicadas en las terminaciones axónicas, ¿no? Estas contienen abundantes poliribosomas para la síntesis de proteínas las cuales intervienen en estos procesos de memoria celular. Acá tenemos las dendritas, los cuerpos de Nils, que aparecen como grumitos, y acá tenemos el axón, ¿no? Este es un corte histológico, y acá tenemos el esquemita, ¿no? El segmento inicial del axón, la parte del cono axónico, y acá ya bien vemos, ¿no? El axón básicamente es tejido nervioso. Ahora, ¿cuál es la función del soma neuronal? Recepción e integración de la información, básicamente, ¿no? Todo lo que se pueda captar llega al soma y del soma pasa a través del axón y llega, digamos, hasta el sitio donde tiene que hacer el efecto, ¿no? Entonces, todo esto ocurre en milésimas de segundo. Esta información es elaborada y la respuesta también es rápida, ¿no? Ustedes pueden darse cuenta cuando nosotros nos hincamos o sufrimos un golpe, inmediatamente el área donde nos hemos golpeado es retirada, ¿no? Sea un brazo, sea la mano, no nos quedamos en el sitio donde nos hemos golpeado, ¿no? Imagínense cómo rápidamente llega al cerebro, igual que las otras funciones, ¿no? Ahora también se le llama cilindro eje o fibra nerviosa, ¿no? Acá lo vemos hacia la parte central. Toda esta línea, este tubito, vendría a ser, ¿no? Al que le llamamos también cilindro eje o fibra nerviosa. Entonces, su función es conducir el impulso nervioso desde el soma hasta las teledendritas, ¿no? Y sus botones sinápticos. Acá vemos, digamos, la neurona, el soma neuronal, vemos cómo empiezan a liberarse las vesículas con los neurotransmisores y tenemos la participación de dos moléculas, ¿no? Unas que van a llevar, que es la molécula de la cinesina, que van a, digamos, van a ser como una especie de unos carritos que van a llevar los neurotransmisores hasta la parte distal, ¿no? Entonces, como vemos acá, se liberan los neurotransmisores, los receptores los reciben, pero hay parte de moléculas que no se utilizan. Entonces, eso va a ser, digamos, regresado al soma neuronal a través, digamos, de otras moléculas, ¿no? En este caso vamos a ver que tenemos la participación de la dineína, ¿no? Esta dinaína va igual, ¿no? Va a ser, digamos, como un carrito que lo va a hacer regresar al soma. En el soma, el aparato de Golgi lo va a desintegrar y va a servir, digamos, como base para volver a producir otros neurotransmisores. Entonces, acá en este cuadrito tenemos una diferenciación entre lo que es dendrita y lo que es axón, ¿no? Entonces, la función de la dendrita es portar información al cuerpo neuronal. El axón va a llevar información del cuerpo hacia la célula efectora o hacia otra neurona. El origen, generalmente las dendritas se originan del soma, el axón del cono axónico. La superficie de las dendritas sabemos que son como ramitas, son irregulares y tienen las espinas dendríticas, ¿no? En cambio, los axones tienen una superficie más lisa. El número generalmente de las dendritas son varias, no es solamente una, en cambio el axón es uno, no, ocasionalmente dos. Para quienes están cubiertas de mielina, las dendritas no, los axones
una parte, no todos, ¿no? Porque vamos a tener fibras amielínicas. El diámetro generalmente disminuye conforme se va alejando del cuerpo de la neurona, ¿no? En cambio, en los axones se conserva todo su recorrido, es un solo diámetro. Las ramificaciones, las dendritas van a tener al final en su recorrido y los axones generalmente son ortogonales durante su recorrido. Acá tenemos otro soma neuronal. Tenemos acá a los neurotransmisores, las cinesinas como las llevan. Acá lo que nos utiliza es regresado por las dineínas. Entonces, buena parte, digamos, de todo esto se está llevando de una manera constante, ¿no? O sea, no es, digamos, que solamente el rato que se va a necesitar para el impulso nervioso, esto es constante. Todo el tiempo se está realizando estos mecanismos anterógrados y retrógrados, ¿no? Entonces, ahora que estos, esto que nosotros vemos, este tubito acá al centro de color verde, lo vemos acá delgadito, simple, ¿no? Pero en realidad viene a ser un tubo más complejo, ¿no? En el que hay microtúbulos. Estos microtúbulos también tienen participación de otras proteínas, ¿no? Que son las proteínas tau, que van a ser, ustedes han visto esas carteras de macramé, de paja que hacen, ¿no? Más o menos así es, digamos, la estructura de estos microtúbulos, ¿no? Tienen proteínas ordenadas y de tal forma que todo está entrelazado, ¿no? Entonces, cuando ocurre, por ejemplo, enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, se alteran todas estas estructuras, ¿no? Y vamos a tener, por ejemplo, degeneraciones neuronales, se van a formar esos cuerpos amiláceos que van a, digamos, causar la muerte de la neurona. En realidad, si el axón muere, la neurona también va a morir. Entonces, hay maneras de clasificar a las neuronas, ustedes lo van a ver por su forma, pueden ser unipolares, pseudo unipolares, pueden ser bipolares, multipolares. Según su función, pueden ser sensitivas, motoras, interneuronas, ¿no? Esta es una manera de clasificarlas. También vamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, por sus prolongaciones unipolares, lo vamos a ver, por ejemplo, en los ganglios, a nivel del núcleo del mesencéfalo del quinto par. Bipolares las vamos a ver en las neuronas sensoriales. Multipolares lo vamos a ver en el encéfalo y la médula. Por su función sensitiva lo vamos a ver, por ejemplo, información periférica a nivel del sistema nervioso central, la función motora igual, ¿no? Entonces, esto hace, digamos, que nuestra respuesta también sea rápida, ¿no? Un minutito, chicos, por favor. Entonces, acá tenemos otro esquemita también en el que se muestra a las neuronas. Acá tenemos una neurona motora, acá tenemos una neurona piramidal, acá tenemos una neurona que está a nivel del cerebelo, la célula de Purkinje. Tenemos neuronas bipolares porque tienen ambos extremos. Vean sus prolongaciones, las dendritas y el axón, ¿no? Una dendrita con sus ramificaciones y para el otro lado el axón, ¿no? Puede ser también de esta forma, que sus prolongaciones sean, digamos, más prolongadas, más alargadas, y esto lo observamos a nivel del bulbo olfatorio, ¿no? Esa estructura que lo tenemos en la parte, digamos, superior de las fosas nasales, ¿no? Acá tenemos una neurona unipolar. Acá esto nos permite sentir, digamos, el dolor, tiene una función sensorial, ¿no? Acá tenemos otra neurona amacrina. Vean cómo se distribuyen las dendritas, ¿no? El axón estaría por esta parte de acá central. Acá otras formas también similares. Generalmente estas multipolares son las neuronas motoras, la pseudounipolar, los ganglios. La bipolar la tenemos a nivel de la retina en el fondo de ojo.
y acá tenemos unipolares, ¿no? Lo que les decía del bulbo olfatorio. Acá con una coloración argéntica, vean cómo permite visualizar todas sus dendritas y es complejo, ¿no? Pero aparece una estrellita con miles de divisiones, ¿no? Miles de dendritas. Entonces, estas dendritas se van comunicando con otras. Cuando vemos el cerebro, tenemos en un corte nada más tenemos un montón de neuronas, ¿no? Con sus, digamos, dendritas y sus axones. Entonces, acá en este cortecito nos permite ver al menos una de ellas, ¿no? Esa es una bonita foto en la que nos está mostrando las dendritas. Entonces, eso es lo que permite, digamos, las coloraciones especiales. Colorean solamente la estructura que tú quieres ver, ¿no? Entonces, el resto no se pinta, permitiendo de esa manera visualizar, confirmar, digamos, porque en el esquemita lo vemos bonito, ¿no? Pero una cosa es verlo, digamos, en el corte histológico, no todo es a veces tan simple como se nos muestra en los esquemas, ¿no? Entonces ahora también acá tenemos otro esquemita en el que estamos viendo las neuronas sensoriales y las motoras, ¿no? Estos que salen de la columna, de la médula espinal y lo tenemos en la columna, ¿no? De acá sale, digamos, estas dos ramas que se juntan y salen al final se forma una sola estructura y esta sola estructura está llevando tanto a la parte motora como a la parte sensitiva, ¿no? Aparte vamos a ver también la participación de la parte vegetativa, ¿no? Pues solamente acá para recordar, la dendrita es una estructura de entrada, el soma es una estructura de proceso y el axón es una estructura de salida, ¿no? Ahora, la velocidad del impulso nervioso se dice, ¿no? Que es de más o menos 120 metros por segundo. Y creo que ahora ya se sabe que es un poco más, ¿no? Entonces, este axón que está saliendo de la neurona, lo que lo vemos como un tubito simple, si le quitamos, digamos, la membrana que cubre al axón, vamos a poder ver estas fibrillas, ¿no? Estos microtúbulos que están acá dentro. Entonces, ahora este axón a su vez puede estar, digamos, envuelto por, digamos, fibras de mielina y que digamos como si fueran, digamos, como si le estuviéramos envolviendo y dando varias vueltas, por eso aparece, ¿no? Así, ¿no? Como que le damos varias vueltas alrededor del axón y en un corte transversal aparecen como que tuvieran varias capas, ¿no? Es por las varias envolturas o digamos, o los giros que se da alrededor del axón. Entonces, esto hace que funciona como un aislante, le permite, digamos, incluso transmitir el impulso nervioso con mayor seguridad, mayor rapidez, ¿no? A mayor diámetro del axón, tenemos mayor velocidad de conducción. Entonces, la función de la vaina de mielina es aumentar la velocidad de conducción del impulso nervioso y, como les decía, actúa como un aislante eléctrico, ¿no? Alrededor del axón. Entonces, la mielina es una envoltura compuesta de un 80% de material lipídico y un 20% de proteínas, ¿no? Ahora, las fibras nerviosas son las que, digamos, están dentro del axón, ¿no es cierto? Entonces, estas fibras nerviosas, si tienen mielina, van a ser fibras mielínicas. Ahí tenemos, por ejemplo, el diámetro que tienen de 4 a 22 micras. Su velocidad de conducción es entre 15 y 120 metros por segundo y los vamos a tener a nivel de los nervios espinales, ¿no? Otras fibras mielínicas tipo B, porque estas son las tipo A, tienen un diámetro de 1 a 3 micras, una velocidad de conducción de 3 a 4 y las vamos a encontrar en las fibras preganglionares del sistema nervioso autónomo. Tenemos otro tipo también de fibras nerviosas, las amielínicas, esas que no tienen mielina. Su diámetro es de 0,2 a 1 micras. La velocidad de conducción también es bien bajita y vamos a encontrarla a nivel de las neuronas postganglionares del sistema nervioso autónomo, ¿no? Un 75% están de los nervios periféricos. Acá vemos en otro cortecito
la parte del axón. Vean, tienen abundantes mitocondrias. Ahora, la unión entre, digamos, como que es una división y otra división de las vainas de mielina, los llamamos los nodos de Rambier, ¿no? Entonces acá vemos la mielina cómo le da la vuelta al axón y esta mielina viene de los oligodendrocitos, ¿no? Los oligodendrocitos vienen y empiezan, digamos, a envolver a los axones. Entonces el axón no está solito, está conectado con un oligodendrocito, ¿no? Acá podemos observar, vean, acá tenemos las células de Schwann, acá está el axón y la vaina de mielina, ¿no? Entonces, las fibras mielínicas son aquellas que tienen mielina. El oligodendrocito produce y esto va a colocarse alrededor del axón. Entonces, son formadas por el axón y la vaina de mielina que lo cubre, ¿no? Acá tenemos el axón y acá tenemos las fibras o la mielina que le da la vuelta, ¿no? Acá otro cortecito, el axón, la célula de Schwann que está más periféricamente. Acá aparece alargadita, casi plana. Su núcleo lo vemos acá un tanto aplanado. Y vean acá, ¿no? Varios axones. Entonces podemos tener una fibra mielínica con el axón central, la vaina de mielina alrededor. Y podemos tener una fibra amielínica, ¿no? Acá tenemos las fibras nerviosas y no hay mielina, ¿no? Lo que encontramos más bien es un tejido, un material o tejido conjuntivo intersticial en medio de ellas, ¿no? Entonces, la, estas fibras mielínicas se forman durante el crecimiento de la fibra nerviosa, ¿no? Durante la formación del axón, por el enrollamiento de vueltas sucesivas de la neuroglia, ¿no? Alrededor del axón. Como sabemos, el oligodendrocito viene a ser parte de la neuroglia, ¿no? Y es el que le va a formar esas vainas. Ahora, el axón puede quedar envuelto por estas láminas que tienen una forma, digamos, espiral de dobles membranas celulares y hasta, digamos, desde unas pocas hasta 100 metros, ¿no? Si las empezamos a desenvolver. Acá tenemos las vainas de mielina, el axón con mielina. Esta parte viene a ser la que está en contacto directamente con la fibra nerviosa. Sería el endoneuro. Todo esto de acá, este material, es como una envoltura, como una cubierta. Acá tenemos el axón amielínico, no tiene mielina. Entonces, véannos la diferencia que hay entre uno y otro, ¿no? Esta que tiene mielina, sabemos que va a transmitir el impulso más rápidamente, ¿no? A diferencia de estas otras fibras que no tienen mielina. En el sistema nervioso periférico, la mielina está formada por las células de Schwann, ¿no? Entonces, eso es importante conocer también estas células de Schwann porque en algún momento pueden proliferar, tornarse atípicas y causar los schwannomas, ¿no? Entonces, acá tenemos, digamos, el axón, la célula de Schwann que le está rodeando. Acá la cubre prácticamente. Acá adentro vamos a tener las vainas de mielina. Acá está el núcleo de la célula de Schwann y el oligodendrocito, ¿no? Que viene a ser, digamos, una parte, una célula de la glía. Este oligodendrocito en el sistema nervioso central va a producir, digamos, la mielina y que, digamos, va a cubrir a los axones, ¿no? El oligodendrocito envuelve y da soporte a varios segmentos del axón, ¿no?
Ahora, el lugar de contacto entre dos neuronas, entre una neurona y el órgano efector, lo que vamos a llamar la sinapsis, ¿no? Entonces, para formar la sinapsis, el axón de la célula presináptica se ensancha para formar, digamos, como unos botones, unas prominencias, que también se les llama bulbos terminales o, digamos, vesícula terminal, que contiene, digamos, todos los neurotransmisores dentro de unas vesículas, ¿no? Como las que estamos viendo acá. Se llaman las vesículas sinápticas y almacenan el neurotransmisor químico. Por otro lado, acá tenemos la célula postsináptica que tiene sus receptores y van a, digamos, a reconocer el material liberado para cumplir su función, ¿no? Entonces, más o menos así es, ¿no? Tenemos por ejemplo, acá un golpecito en la rodilla. Ustedes van a ver que se utiliza un martillo para producir un reflejo patelar. Se da un golpecito acá a nivel de la rótula y esto viaja a través, digamos, de los nervios. Llegan la información, vean, hasta la parte de la médula espinal y luego regresa la respuesta, ¿no? Y eso hace que, digamos, la pierna tenga este tipo de movimientos oscilatorios, ¿no? Entonces, el proceso de mielinización cerebral se inicia más o menos unos 3 meses después de que ha ocurrido la fertilización. Al nacer, unas pocas áreas del cerebro están mielinizadas, como son los centros del tallo cerebral que controlan algunos reflejos, porque de ellos depende también la supervivencia, ¿no? Como sabemos, todo el cerebro del niño empieza o completa su mielinización a los 2 años y hasta los 5 años incluso se considera el desarrollo de todas las estructuras, ¿no? Por eso es que es importante la alimentación y la nutrición y los cuidados que se deba tener con los niños, ¿no? Ahora, los axones de las neuronas de los hemisferios cerebrales presentan una mielinización particularmente tardía, ¿no? A pesar, digamos, de que este proceso de mielinización tiene un periodo, se inicia en un periodo postnatal o postnatal temprano, ¿no? Entonces, las regiones de la corteza cerebral se mielinizan en diferentes etapas, ¿no? Las áreas primarias, sensoriales y motrices inician su proceso de mielinización antes que las áreas de asociación frontal y parietal. Estas últimas alcanzan un desarrollo completo más o menos hacia los 15 años, ¿no? Entonces vean ustedes cuánto se demora, digamos, en completar todo este desarrollo, ¿no? Y lo importante que es, digamos, no solamente cuidar la alimentación, sino también dar, digamos, los estímulos necesarios a los niños para que puedan, digamos, desarrollarse y pueda completarse todo este proceso de mielinización. Acá tenemos un cortecito de médula. Estamos viendo, digamos, las astas anteriores y posteriores y estamos viendo la sustancia blanca, ¿no? Esta posición se invierte de lo que es, digamos, a nivel de los hemisferios cerebrales, ¿no? En los hemisferios cerebrales tenemos la corteza periférica y tenemos la sustancia gris y más internamente tenemos la sustancia blanca, ¿no? Acá en la médula tenemos a la sustancia blanca periféricamente y en la parte central tenemos a la sustancia gris. Acá al medio estamos viendo como una especie de un agujero. Este agujero viene a ser el agujero ependimario. Este agujero ependimario tiene unas células ependimarias, ¿no? Que son unas células cilíndricas que le están dando la vuelta al agujero. ¿Qué vamos a encontrar acá a nivel, digamos, de la médula espinal, tanto, digamos, a nivel cervical, dorsal? Esta área va a tener, digamos, diferente forma, ¿no? No es, digamos, igual a nivel cervical, dorsal, lumbar y sacra, no va variando en cada una de estas áreas. Entonces, recordemos que la sustancia gris está compuesta por cuerpos neuronales, prolongaciones y contactos sinápticos, ¿no? Eso es lo que vamos a tener en la sustancia gris. En la sustancia blanca lo que vamos a tener son axones mielinizados. Es la mielina la que le otorga ese aspecto blanquecino distintivo al tejido, ¿no? Ahora, si ustedes recordarán, cuando han visto el encéfalo, han visto, ¿no? Que la estancia gris, como su nombre lo llama, también tiene una coloración
más oscura, ¿no? En realidad no es tampoco, digamos, de un color así muy, muy intenso, ¿no? Se nota la diferencia entre ambas áreas, pero digamos, no es, digamos, muy, muy oscuro, ¿no? La sustancia gris. Ahora, en la médula espinal, como ustedes han visto, está más periféricamente y la sustancia gris está en la parte interna, ¿no? La que estamos viendo en este cortecito ya fijado, este es un corte de acá del hemisferio cerebral, de los de ambos hemisferios cerebrales, y nos permite ver, digamos, todo lo que corresponde a la sustancia gris que está más periféricamente y la sustancia blanca interna, ¿no? Entonces, conforme vamos haciendo cortes desde la parte frontal, temporal, parietal y occipital, vamos a ir viendo cómo, digamos, va a ir variando, ¿no? No es igual hacer un corte a nivel, digamos, frontal y hacer, digamos, un corte a nivel occipital o también, digamos, ya cercana a la parte, cercana al cerebelo, ¿no? Entonces, ustedes habrán visto que cuando se corta el cerebro se hace pues como unas laminaciones, ¿no? De más o menos cortes de un grosor de 1 centímetro y se coloca en serie, ¿no? Y de esa manera podemos distinguir las diferentes estructuras, los ventrículos, los diámetros, los núcleos, ¿no? Etcétera. Entonces, la sustancia blanca está formada por prolongaciones cubiertas, prolongaciones nerviosas que tienen mielina, ¿no? Tiene ese color claro por la mielina. Es más interior. En la médula, los tractos ascendentes y descendentes están formando esta sustancia blanca o lo de los nervios espinales, ¿no? Ahora, las funciones que tiene esta sustancia blanca generalmente son funciones de conexión. La sustancia gris está formada por los cuerpos neuronales o somas, tiene un color más oscuro, como ustedes pueden ver. Algunas veces en algunos cerebros se ve de un color casi marrón, otras veces se ve un poquito más gris. Cuando está en fresco no es muy, digamos, no se nota mucho la diferencia, ¿no? Cuando ya el cerebro se ha colocado dentro de formol o ya está fijado el cerebro, entonces ahí se nota un poco más. Ahora, la sustancia gris, como sabemos, está más hacia la corteza en los hemisferios cerebrales. En la médula tenemos fibras nerviosas, motoras y sensitivas, ¿no? Como habíamos visto. Y la función que tiene la sustancia gris generalmente es el procesamiento de la información, todo lo que le llega a la neurona. Ahora, al igual que que las neuronas, también tenemos otras células que son la neuroglía, ¿no? Esta neuroglía también forma parte de lo que es el sistema nervioso. Entonces vamos a tener macroglía, que son células un poco más grandes, y también vamos a tener microglía, ¿no? Generalmente la macroglía están a nivel del sistema nervioso central y las denominamos astrocitos y oligodendrocitos. Ahora, también vamos a tener a nivel del sistema nervioso periférico, esta neuroglía va a estar formada por las células de Schwann que hemos visto, ¿no? Que bordean a los axones, están hacia la parte periférica, y también tenemos una célula satélite, ¿no? Ahora, la microglía son células un poco más pequeñas y otros tipos de glía que vamos a encontrar en el sistema nervioso central tenemos a las células ependimarias que están alrededor de ese agujero ependimario que lo vemos, digamos, en la parte central de la médula espinal. Vamos a encontrar también en los tanicitos, en las células de Müller a nivel de la retina, en las células de Berham a nivel del cerebelo, en los pituicitos, en la neurohipopsis y los glioblastos, ¿no? Entonces, los astrocitos también no solamente van a ser, digamos, esas células que ayudan, digamos, a la transmisión de los impulsos nerviosos, al darle, digamos, al facilitar y también, digamos, permitir la transmisión del impulso nervioso, no permitir esa armazón que tienen todas las neuronas. Estos astrocitos también van a formar y van a ser parte de lo que es la barrera hematoencefálica, ¿no? Van a formar una barrera pial y glial. Van a ocupar, digamos, el lugar de las neuronas muertas y producen sustancias tróficas. Entonces, tienen más o menos la función de un macrófago, ¿no? Estos astrocitos. Ahora, no es tampoco tan fácil de poder ya diferenciar, ¿no?
tienen igual prolongaciones, igual que las neuronas, pero son más pequeñas. Ahora, su función impide, digamos, la libre circulación de sustancias entre los capilares cerebrales y el tejido nervioso, ¿no? Esta barrera hematoencefálica, como sabemos, tiene un sistema capilar especial. Estos capilares tienen unas fenestras que van a permitir el paso, digamos, de ciertas moléculas, ¿no? O sea, no, esto va a ser, digamos, un transporte seleccionado. No todo va a pasar, ellas reconocen que es, digamos, lo que le puede hacer daño al cerebro, ¿no? Entonces, esta barrera funciona, digamos, en cierta manera como una defensa. Entonces, la función no solamente está, digamos, participar en esto del pasaje de moléculas y sustancias que no sirvan, sino también, digamos, impedir el paso de toxinas, microorganismos, entre otros, ¿no? Ahora, digamos, ¿cómo está formado estos capilares que tenemos? ¿No? Van a tener estos vasitos, un endotelio especial que tiene una especie, digamos, de agujeritos o fenestras que les llamamos, ¿no? Tienen también, digamos, su capa media y su adventicia. Son casi similares al resto de los vasitos, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a observar cuando hacemos un corte en el cerebro? Cuando nosotros hacemos un corte en el cerebro, los vasitos, tanto digamos las arterias y arteriolas, tienen como una especie de un espacio claro alrededor de los vasos, ¿no? Este espacio claro alrededor de los vasos es el que se llama el espacio de Virchow-Robin, ¿no? Podemos llegar a observarlos hasta el nivel de vénulas, pero no en los capilares. Acá tenemos la neurona, acá tenemos las células ependimarias, que son las que están también tapizando los ventrículos. Acá tenemos una célula de la microglía, son como neuronas más pequeñitas. Acá está la neurona con sus dendritas, su axón, con sus vainas de mielina, el oligodendrocito que está formando estas vainas. Vean, un oligodendrocito puede incluso dar o proporcionar estas vainas de mielina a dos axones. Y acá tenemos el vasito, ¿no? El capilar. Acá tenemos la pía madre, que viene a ser la hoja más interna de las membranas que le cubren al cerebro, ¿no? De las meninges, es la que está en contacto, digamos, con la masa encefálica, ¿no? Entonces, todas estas estructuras, tanto, digamos, el ventrículo, estas células ependimarias, acá tenemos a los astrocitos, y los capilares van a formar esa barrera hematoencefálica, ¿no? Acá tenemos el espacio de Virchow, vean, se ve como un espacio claro alrededor de los vasitos y en los cortes histológicos se puede visualizar, ¿no? Acá está en el corte histológico, le da la vuelta como un espacio claro alrededor del vasito, ¿no? Esto no significa que haya edema, ¿no? Porque todo lo que vemos claro también ya nos hace pensar que está habiendo un acúmulo de líquido. Puede ser, digamos, si es que lo vemos, por ejemplo, alrededor de las neuronas o que también, digamos, acá, que hay espacios claros en medio, digamos, de la glía, de los otros elementos, ¿no? Como ustedes pueden ver, aparece de una masa de un color rosado, se distinguen las neuronas, los cuerpos neuronales triangulares, romboidales, y la glía son los más pequeñitos, ¿no? Que aparecen como unos puntitos acá en la imagen. En este corte se está haciendo un acercamiento para que ustedes puedan ver los plexos coroideos, ¿no? Entonces, estos plexos coroideos parecen racimos de uvas, pero bien pequeñitos. Están acá a nivel de los ventrículos laterales, bien escondiditos, y son estos los que van a producir el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Es el líquido que va, digamos, a no solamente a lubricar, le va a dar, digamos, una protección a la masa encefálica, ¿no? Va a estar circulando por los ventrículos, va a estar por fuera del encéfalo, va a ir por en medio, por el epéndimo en la médula espinal.
Acá tenemos otro, ya se ha esquematizado esto, ¿no? Se le ha pintado de color verde al plexo coroideo. Entonces, estos plexos coroideos son los que van a producir el líquido cefalorraquídeo. Entonces, acá tenemos parte del ventrículo y acá está la forma, ¿no? Histológicamente son células cúbicas a poligonales de una epitelio de una sola hilera y que, digamos, están rodeando a los vasitos, ¿no? Acá los vemos. Esta parte central tiene una parte de tejido colágeno, vemos los vasitos y están rodeándolo. Entonces, por eso de repente tienen esa forma como de uvitas, pero bien chiquititas, ¿no? Están bien juntitas. Acá ya las estamos viendo disgregadas, como que estuvieran separadas, ¿no? Tienen un citoplasma eosinófilo, un núcleo central, como ven, son células casi poligonales, ¿no? Como unos cuadraditos. Ahora, por otro lado, les decía, ¿no? Que hay células, las células ependimarias están hacia la parte central de la médula espinal, ¿no? En el corte histológico lo vemos así, no se ve tan circulito, ¿no? Lo podemos ver de repente de esta forma media triangular y estas son las células ependimarias, ¿no? Con un acercamiento vamos a ver que efectivamente son células cilíndricas bajas, en algunas partes van a ser un poquito más altas, ¿no? Y van a revestir las cavidades, ¿no? Del tercer ventrículo, cuarto ventrículo. Vamos a ver que también están dentro a nivel, digamos, de la médula espinal, ¿no? Y tienen una especie de cilios que contribuyen al movimiento del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Acá se ve como unos penachitos, como unos puntitos, vienen a ser los cilios de estas células ependimarias, ¿no? Ahora también vamos a ver que hay células un poco más altas y otras más pequeñitas, ¿no? Acá ya se ha pintado este corte. Entonces estamos viendo el cuerpo calloso acá, ventrículo lateral, tercer ventrículo, cuarto ventrículo. Acá tenemos el cerebelo, los espacios subaracnoideos y el líquido cefalorraquídeo que circula por todas estas áreas, ¿no? Acá tenemos las células ependimarias en el epéndimo. Tenemos dos tipos de células, las células ependimarias y los tanicitos, ¿no? Estos tanicitos son células ependimarias especializadas, tienen dos características especiales, ¿no? Tienen prolongaciones basales que se extienden a través de la capa de prolongaciones de los astrocitos, ¿no? Como el que estamos viendo acá. Acá tenemos un tanacito y acá tenemos un astrocito. Entonces, este tanacito va a estar, digamos, con un extremo en su pie terminal unido a un astrocito, ¿no? Ahora, el otro tipo, digamos, que tenemos también son las otras prolongaciones que tienen son uniones entre unos y otros, ¿no? Acá van a permitir la unión de uno y otro astrocito. La neuroglía en general viene a ser, digamos, otro tipo de estructuras que tenemos en el sistema nervioso central y periférico y van a formar, bueno, todas esas estructuras que hemos estado viendo, ¿no? Recapitulando más que todo, y hemos visto las células ependimarias, nos falta ver la microglía, que en verdad son casi similares a la macroglía, que vienen a ser estos astrocitos, solo que son más pequeños, ¿no? Y su función básicamente de la microglía es realizar la fagocitosis. Estas células ependimarias van a ayudar a que el líquido cefalorraquídeo pueda circular con mayor facilidad a través de esos cilios, ¿no? Y estos astrocitos van a ser, digamos, como de un armazón, le van a dar el soporte a todas las neuronas y también van a formar parte de lo que es la barrera hematoencefálica, ¿no? El oligodendrocito va a producir la vaina de mielina que va a envolver los axones, ¿no? Y las células de Schwann también van a participar. Ahora, en el sistema nervioso periférico tenemos a las células satélite, que también son otro tipo de glía. Estas le dan un soporte a los cuerpos celulares. Acá tenemos una fibra nerviosa. Vean las microfibras. Acá tenemos el axón y acá la vaina de mielina, ¿no? Que le está dando la vuelta. Más periféricamente tenemos a la célula de Schwann.
Entonces, rodeándole a esta fibra vamos a tener una envoltura de tejido conjuntivo que viene a constituir el endoneuro, ¿no? Entonces, estos nervios que los vamos a tener, digamos, a nivel de los miembros superiores e inferiores, están formados por axones, células de Schwann y tejido conectivo, ¿no? Entonces, los axones se denominan fibras y están envueltos por la membrana plasmática de las células de Schwann. Cuando esta membrana tiene varias capas, vemos que tiene, digamos, como esa envoltura como las catáfilas de la cebolla que le dan la vuelta, ¿no? Y son en este caso son los axones mielínicos. Cuando no tienen mielina, son axones amielínicos, ¿no? Acá tenemos en este corte histológico, así es como se ve, digamos, un nervio en el corte histológico. Este es un nervio de la superficie del músculo lingual. Como sabemos, el músculo que tenemos en la lengua es un músculo que tiene, digamos, bastantes terminaciones nerviosas, es un órgano que nos permite, o que facilita también la masticación. La lengua a través también nos permite hablar. Otra cosa que nos permite es incluso hasta retirar los restos que hay detrás de las piezas dentarias. Es un órgano muy móvil, tiene músculos esqueléticos en diferentes direcciones y tiene bastantes terminaciones nerviosas, ¿no? Ya sabemos, ¿no? A veces un pequeño mordisco, una erosión en la lengua nos duele bastante, ¿no? Entonces, este nervio de la superficie del músculo lingual, desde el que salen ramas, todas estas líneas onduladitas son nervios. ¿No? Así tienen esa forma. Entonces, de esa manera las podemos, digamos, visualizar cuando estamos viendo los diferentes órganos, ¿no? Tienen esa forma más o menos ondulante. Entonces, esto es lo que nosotros tratamos de identificar cuando estamos viendo un tejido, ¿no? Entonces, esto corresponde a nervio. ¿No? Acá debajo vamos a tener, digamos, fibras musculares, podemos ver, digamos, las fibras musculares esqueléticas de la lengua, pero también vamos a ver, digamos, tejido conectivo. Acá esto corresponde a fibroblastos porque son células alargadas, fusiformes y fibras colágenas, ¿no? Entonces, todos los nervios tienen su endoneuro, ¿no? Entonces, el endoneuro también le va a dar, digamos, como una especie de una empaquetadura, le va a dar una protección a cada una de estas estructuras, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿no? Acá tenemos el endoneuro para cada una de ellas, la envuelve, varias microfibrillas se van a juntar y alrededor de ellas vamos a tener el perineuro y más periféricamente vamos a tener el epineuro, ¿no? Todo eso es tejido conectivo. Si lo vemos en un corte transversal, vamos a poder ver, digamos, estructuras tubulares individuales. Pero si lo vemos en un corte longitudinal, vamos a ver este aspecto, ¿no? Como si fueran, digamos, montañas por la posición, digamos, ondulada que tienen estos nervios, ¿no? Ahora, las fibras nerviosas mielínicas y amielínicas también están rodeadas por tejido conectivo laxo, ¿no? Estas fibras se les denomina el endonegro que habíamos visto y acá está, ¿no? Lo que les decía, si hacemos un corte transversal, vamos a poderlas ver, ¿no? Parecen incluso como que fuesen fideitos individuales bien paraditos. Retiramos, digamos, la parte del endoneuro y vemos el axón, ¿no? Y las fibras de mielina o las vainas de mielina acá alrededor del axón. Entonces, eso que nosotros lo veíamos como un tubito, acá está la mielina y el endonegro, ¿no? Lo que, digamos, le da esa envoltura y lo separa a cada uno de las terminaciones nerviosas. Entonces, todo esto va a ser, digamos, un conjunto de fibras nerviosas. Cada uno de estos tubitos, cada una de estas fibrillas tiene su endoneuro, su envoltura individual, ¿no? Entonces, un conjunto de varias fibrillas envueltas por cada una de ellas por su endoneuro, se juntan y a su vez van a tener otra envoltura, otra empaquetadura, ¿no? Que va a ser el perineuro. Entonces, varias empaquetaduras formadas por microtúbulos van a formar, también van a estar cubiertas por el epineuro. Entonces, el epineuro viene a ser la cubierta más externa, más superficial. Como ven,
todas las estructuras de nuestro organismo tienen su paquete vascular, tiene su arteria, su vena y su linfático, ¿no? Entonces no quiere decir, por ejemplo, que el nervio, por esa función que tiene y por esa estructura, no tiene nutrición, se nutre también a través de sus vasitos. Acá tenemos los nervios son haces de axones cubiertos por epineuro, acá. Vean, el epineuro periféricamente es tejido conectivo, por eso lo vemos de ese color medio blanquecino. El perineuro estaría envolviendo cada uno de este grupo de fibrillas y cada fibrilla va a tener su endoneuro, ¿no? Vean cómo salen los axones, la parte ventral y la parte, digamos, sensorial, ¿no? La motora y la sensorial. Salen, vean cómo son llevadas a través de estas fibrillas, de estos axones. Acá la célula de Swan le está dando la vuelta a las vainas de mielina y la terminación nerviosa, como es una parte sensorial, lo vamos a tener a nivel de la piel, ¿no? Ahí en la piel tenemos receptores para la presión, para la temperatura, para el dolor y cuando también nos hincamos, ¿no? Acá tenemos otro igual, un nervio motor, igual su axón, sus vainas de mielina y su efecto se va a observar a nivel de las fibras musculares esqueléticas, ¿no? O las fibras estriadas. Acá tenemos el epineuro más periféricamente, el perineuro y el endoneuro, ¿no? Que está rodeando a cada una de las fibrillas. En este esquemita es igual, acá lo que les decía, ¿no? En algunos cortes, por ejemplo, acá lo estamos viendo más alargaditos, en otros los vamos a ver medios como cerritos, ¿no? Como montañas. Entonces, vean, son también los nervios, ¿no? La mielina, en algunos cortes aparece, digamos, como que aparecen como un puntito el axón y alrededor un tanto claro, ¿no? La mielina. ¿Ve? El puntito es el axón y lo que le rodea es la mielina, ¿no? Entonces acá la mielina tampoco aparece. Eso que nosotros vemos como enrollado no se ve en el corte histológico, ¿no? Son, digamos, cortes ya de microscopía electrónica que nos permite ver esa disposición que tiene la mielina, ¿no? De enrollarse alrededor del axón. Que vemos también el perineuro, las vainas de mielina y el epineuro, no más periféricamente. Acá tenemos un nervio periférico normal, su arteriola, acá está su vasito, acá otro vasito. Vemos también que tienen células adiposas. Ustedes si han llevado ya han visto los cadáveres, han visto los tejidos, habrán visto, ¿no? Que generalmente el paquete nervioso tiene tejido adiposo alrededor, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar grasita ya bordeando las terminaciones nerviosas. Entonces esto se tiene que retirar con sumo cuidado para no dañar ni, digamos, volarse un nervio, ¿no? Porque a veces con el bisturí estamos haciendo la disección y si no tenemos cuidado se nos puede ir, ¿no? La grasa hay que limpiarla con sumo cuidado, prácticamente arrastrando la grasita, ¿no? No cortando, sino arrastrando para dejar el nervio íntegro. Y acá tenemos un ganglio nervioso. Esto lo vemos en el sistema vegetativo. Acá tenemos las neuronas ganglionares. Esto lo vemos no solamente en un ganglio nervioso, sino también lo vamos a ver a nivel, digamos, de las paredes del intestino, del estómago. Vamos a encontrar en la submucosa eh, los plexos mientéricos a nivel de la submucosa, el de Meissner, y el de Auerbach a nivel, digamos, entre las fibras musculares lisas, ¿no? Vamos a encontrar esas terminaciones nerviosas y tienen esta forma, ¿no? Redondeada con un núcleo central prominente. Los vemos así. Esto también lo reconocemos dentro de las vísceras de nuestro organismo. Cuando estamos haciendo cortes de estómago o a nivel, digamos, de los riñones, se observan estos ganglios.
Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado en esta primera parte. Nos quedaría pendiente la parte del cerebro, cerebelo, protuberancia, mesencéfalo, am, lo que corresponde a médula también, ¿no? Para poder terminar.